Las 6 de la mañana en punto, bienvenidos, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. En este viernes 7 de noviembre amanecemos con otro bombardeo de Estados Unidos anoche a otra lancha cargada aparentemente con drogas en el Mar Caribe. Ya son 18 ataques que dejan 69 muertos desde que el gobierno del presidente Donald Trump empezó su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico. Estamos viendo en Ditu y en YouTube la imagen del más reciente bombardeo, imagen que fue compartida anoche muy tarde por el secretario de Guerra de Estados Unidos. La mayoría de estas operaciones se adelantan en aguas internacionales frente a Colombia y Venezuela. Esta madrugada, el secretario de Guerra estadounidense Peter Hegseth informó que en el ataque de anoche murieron 3 personas que iban a bordo de esta lancha que Estados Unidos afirma que era de una organización terrorista. No especifica qué tipo de organización o cuál era, y que, según dice, transportaba cocaína. A propósito de Estados Unidos, ya enfrenta desde esta mañana retrasos y cancelaciones de vuelos locales e internacionales en los 40 principales aeropuertos de ese país. Desde hoy reducen el 10% la operación aérea. Esta es la consecuencia del cierre del gobierno federal, que está a punto de cumplir 40 días, el más largo de la historia. Eso en la práctica significa que Donald Trump no tiene autorización de plata, de caja, para el funcionamiento del Estado, entre ellos para el pago de los controladores aéreos, que son trabajadores que ejercen un servicio esencial. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, entre 4.000 y 4.500 vuelos al día podrían verse afectados. En Colombia, les contaré la historia de la definición que se hará hoy sobre si Juan Carlos Suárez Ortiz es enviado o no a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de los Andes, golpeado hasta causarle la muerte hace exactamente una semana saliendo de un bar en Chapinero. La Fiscalía presentó nuevos testimonios y videos para acusar a Suárez Ortiz de ser un peligro para la sociedad. La Fiscalía tiene la tesis de que en el Oxxo, en ese almacén en la 64 con Caracas, comenzó una discusión por una denuncia sobre un supuesto acoso que habría cometido Jaime Esteban contra varias mujeres, comportamiento indebido, lo que habría provocado la reacción injustificada, desproporcionada de estos 2 hombres que le pegaron en la cabeza y en su cara, incluso cuando ya estaba en estado de indefensión. Esta audiencia seguirá hoy a las 8:30 de la mañana. Por ahora no hay pistas del paradero de Ricardo González, el segundo implicado en este caso, por el que está pidiendo la justicia que se acelere su detención. Les hablaré en segundos también de los 40 años que siguen conmemorándose de la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia. A las 9 de la mañana comenzará el evento principal de la conmemoración de un nuevo aniversario del Holocausto, ceremonia a la que asistirá toda la rama judicial, los sobrevivientes, las familias de las víctimas. Estarán en ese punto en el que hace 40 años el M-19 ingresó violentamente. Hubo una recuperación también con desproporción absoluta y cometiendo delitos por parte de las fuerzas militares. Hubo más de 100 muertos entre magistrados, empleados judiciales y civiles, y 11 desaparecidos. El evento será liderado por los presidentes de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo de la Judicatura, y a las 11:30 será la misa, la Eucaristía, en la Catedral Primada de Colombia. El gran ausente de este acto de conmemoración será el presidente Gustavo Petro, que sigue en Brasil en la COP30, donde aprovechó su discurso para volver a criticar al presidente Donald Trump. El presidente Petro regresa hoy al país para ser el anfitrión de la cumbre de la CELAC Unión Europea en Santa Marta. Hoy comienzan a llegar delegaciones e invitados internacionales. Desde Santa Marta se confirma que el primero en aterrizar sería el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Se espera la comisaria de la Unión Europea y también se espera el presidente Lula de Brasil, aunque estaba confirmado como asistente el presidente de Uruguay, Yarmandú Orsi. Anoche la Casa de Gobierno le confirmó a Blue Radio que el presidente uruguayo tampoco vendrá a Santa Marta. Se suma a la lista de ausentes que se contempla y se completa con Gabriel Boric de Chile, Claudia Sheinbaum de México, Javier Milei de Argentina, el canciller alemán Friedrich Merz, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En Santa Marta, por la cumbre de la CELAC, hoy fue declarado día cívico. Y ya les voy a hablar de política, les voy a hablar de las derrotas que sufrió el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que por ahora se queda sin recorrido, sin camino para llegar a la presidencia de la República. Primero, la registraduría le cerró la puerta a la inscripción de su comité de recolección de firmas, argumentando que Quintero
ya participó en una consulta en la del Pacto Histórico, que su renuncia no se hizo efectiva, que los partidos no lo comunicaron a tiempo y por lo tanto Quintero ya se hizo contar. Quintero ya no puede ser candidato según la registraduría. El segundo revés viene por parte de un juez que le negó una tutela que el mismo Daniel Quintero había presentado para obligar a la registraduría a inscribir su comité de recolección de firmas. Les hablaré de la pelea del gobierno, ministro del Interior, ministro de Salud con la Comisión Séptima del Senado. El presidente Petro está anunciando un plan B para sacar adelante la reforma a la salud, a pesar de que ya fue hundido por el Consejo de Estado un intento que hizo el gobierno para sacar adelante la reforma vía decreto. Hablando de salud, les contaré de la carta que le envían 16 exministros y exviceministros de salud al próximo gobierno para que, sin importar su orilla política, lleguen con la prioridad de resolver la estabilidad financiera, la capacidad técnica y la confianza en el sistema de salud. Ecopetrol prepara esta mañana una demanda para pedir que se anule el concepto de la DIAN, que le está cobrando más de $1,5 billones de pesos por IVA en la importación de combustibles. En noticias judiciales les contaré qué ha pasado en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, el hijo del presidente. Fueron avaladas nuevas pruebas, desestimadas otras, y les contaré de una emergencia que a esta hora se presenta en el centro de Bogotá. Hay un cortocircuito que provocó un incendio en una casa en la que funciona una carpintería en la calle Sexta con carrera segunda. Los bomberos trabajan, evitan que se expanda el fuego por otras casas en esa zona de pleno corazón de la capital del país. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Hoy viernes 7 de noviembre, 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, 22 años de la declaración del Carnaval de Barranquilla como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 7 minutos. Hoy juega Colombia, la selección sub-17 contra El Salvador en la Copa Mundo que se realiza en Qatar. Hablaremos de todo esto a continuación. Como siempre, es un gusto saludarlos. Vamos a continuación con lo más importante de Colombia y el mundo en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ya son 17 ataques y al menos 69 muertos por cuenta de los bombardeos de Estados Unidos en el Mar Caribe y en el Pacífico. Lo informó en horas de la noche el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien compartió el video de la embarcación que lleva en movimiento. 3 individuos iban a bordo y resultaron muertos. Este ataque fue en el Mar Caribe, en aguas internacionales. Habla el senador republicano Rand Paul. For decades, the globalists in Washington have led our country into one disastrous foreign war after another, whether in Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, and now potentially Venezuela. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica y la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso fueron los argumentos principales de la Fiscalía para solicitar enviar a prisión a Juan Carlos Suárez por el homicidio agravado de Jaime Moreno. Según uno de los nuevos testigos, una de las mujeres que fueron detenidas en un primer momento acusó sin pruebas al joven Jaime Moreno de supuestos actos indebidos y ello habría motivado la brutal agresión. Mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con el chico calvo, que llevaba el rostro pintado de rojo, que había sucedido, y le dijo que el chico disfrazado de Tyler Durden estaba acosando mujeres. Fue a través de una resolución en donde la registraduría le negó la posibilidad de inscribir firmas a Daniel Quintero para buscar su candidatura a la presidencia. Según la registraduría, rechazan entonces la posibilidad del comité inscriptor de su grupo ciudadano que se llamaba Reset Total contra el Narco y los Corruptos, porque nunca recibieron algún tipo de renuncia por parte del partido movimiento político del cual hacía parte Daniel Quintero, en este caso el Polo Democrático. Pues este no es un golpe de la registraduría contra un hombre, es un golpe contra la democracia. ¿Por qué no nos quieren dejar inscribir? ¿Por qué no quieren que transformemos la Constitución? Porque quieren que todo siga igual. Y por su parte, el Centro Democrático no tendría un candidato único, sino que podría llegar con 2 aspirantes a la consulta presidencial en marzo. Este 28 de noviembre será la encuesta interna. Sin embargo, de acuerdo con documentos del partido, se acordó que se va a reservar el derecho a decidir si participa con 2 candidatos en esa consulta interpartidista. La palabra final la tendrán el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática.
La justicia en pleno se dará cita hoy con los familiares de las víctimas del Holocausto al Palacio de Justicia. Las palabras estarán a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero, y a las 11:30 de la mañana será la ceremonia en la Catedral Primada de Colombia. A propósito de esta conmemoración, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, rechazó que se califique como una genialidad la toma al Palacio de Justicia. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, a un acto que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes de la historia de este país y sobre todo de quienes representaron la justicia en esa época. Petro anunció un plan B para reformar el sistema de salud, pero el ministerio no tiene detalles sobre su alcance. Mientras el proyecto sigue estancado en el Congreso, gremios y pacientes alertan por el deterioro del servicio. El senador del Centro Democrático e integrante de la Comisión Séptima, Honorio Enríquez. Provocaron una crisis que niega el derecho fundamental a la salud, mientras el propio Ministerio de Hacienda admite que no hay plata para su fracasada reforma, la misma de la cual hoy son víctimas los maestros. Petro no tiene plan A ni plan B, solo tiene el plan de destruir el sistema de salud de los colombianos. Ecopetrol y la DIAN están en plena confrontación por el cobro de 1.5 billones de pesos en IVA, una disputa que podría afectar la operación de Reficar. La petrolera presentó una tutela para frenar posibles embargos y prepara una demanda de nulidad contra el concepto de la DIAN, que considera los combustibles de la refinería como importados. Tumek Turbay, alcalde de Cartagena, pidió concertación urgente entre la DIAN y Reficar para evitar esta crisis energética y laboral en la ciudad. Mientras tanto, la Contraloría emitió una alerta por presuntas irregularidades en un contrato de 1.5 millones de dólares con la firma Covington & Burling, encargada de evaluar los riesgos reputacionales de la compañía. Reapareció públicamente la excongresista Aida Merlano, esto en medio de una audiencia preparatoria donde la Fiscalía General de la Nación presentó ante el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito entre Merlano y el ente acusadora por el delito de fuga de presos. Merlano tuvo unos minutos para dirigirse a la juez. Estoy muy arrepentida de no haberme fugado, porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez. Y he aprendido, he mejorado y creo que debí caer presa para corregir muchas cosas que eran necesarias en mi vida, en mi familia. El presidente Gustavo Petro abrió la puerta a una posible conversación de paz con el Tren de Aragua tras confirmar que había recibido la carta de uno de sus cabecillas, de Larry Changa, quien pidió incluir a esa organización criminal en la política de paz total. Dice Petro que se deben tomar como ejemplo las herramientas de la justicia de Estados Unidos en estos casos en los que los grupos ilegales proponen desmantelarse para buscar la paz. La policía española, en colaboración con Europol y la Policía Nacional de Colombia, ha detenido a 13 personas sospechosas de integrar la primera célula asentada en España del Tren de Aragua. Además, los agentes han desmantelado 2 laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, que es una actividad habitual de esta organización y su principal fuente de financiación, además del tráfico de cocaína. Juega la Sub-17 y se juega un partido importante con miras a la clasificación a los 16avos de final de la Copa Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. El partido será a las 7:30 de la mañana frente a El Salvador, un equipo de la CONCACAF, un equipo centroamericano que lideró su grupo en la clasificación y quedó en este grupo G con Colombia en el Mundial. De ganarlo, Colombia llegaría a 4 puntos y estaría muy cerca de asegurar su clasificación directa. Nos hablamos con el profesor Freddy Hurtado, el técnico de la selección. A todos los respetamos igual, a todos los enfrentamos igual, con la idea de ganarles, con la idea de competir ante todo, de ser intensos. Y seguro con ellos va a ser un partido muy parecido a los que jugamos, por ejemplo, contra Costa Rica, que lo tuvimos en los amistosos. De hecho, esa era la idea. Estás escuchando Blue Radio.